Permítanme primero agradecerles a ustedes, jóvenes, que me hayan invitado a esta mesa. De veras, estoy aquí con mucho gusto. Porque estoy en una escuela que forma periodistas y porque es la UNAM, nada menos. Gracias. Pero también agradecer el gusto de estar aquí al lado de Álvaro Delgado, un periodista extraordinario, valiente, inteligente, un investigador de la vida nacional, cuyo trabajo de reportero ha sido siempre aportador para revelar las cosas que el poder no quiere que se sepan. Muchas cosas que el poder no quiere que se sepan. También agradezco al maestro Edgar Morín que haya pues inspirado, porque ya estuve reporteando, que este foro se llevara a cabo. Pero desde luego felicitarlos por la iniciativa de hacerlo. Me voy a referir en los siguientes minutos al tema que nos reúne, que es la propia terminación de la ética en esta escuela como materia, luego a lo que ocurre con los valores éticos en nuestro país, y me referiré a ese mismo tema en el periodismo nacional, o que llaman nacional. He tenido la oportunidad en los últimos 2 años de participar muy de cerca en la defensa que los filósofos de nuestro país, agrupados en una asociación nacional, han hecho de las materias filosóficas para que no sean retiradas de la educación media superior y superior en México. Incluso me tocó presentar un par de veces el libro de uno de los filósofos mexicanos muy destacado, Gabriel Vargas, que es uno de quienes ha encabezado la lucha porque este atropello no se cometa. Hay que ubicar el atropello, la decisión de retirar a la ética, en el contexto de lo que está ocurriendo en el país. Pero desde luego, decirlo con toda claridad, están siguiendo una orden venida de fuera, concretamente por la Organización para el Desarrollo, la OCDE, que decidió desde hace varios años intervenir en la toma de decisiones relacionada con la educación en nuestro país. Ella misma está dictando la tal reforma educativa que tiene de pie a cientos de miles de maestros en la República, porque no hay tal reforma educativa. Viene de la OCDE, no fue casual que el presidente de la OCDE, Gurría, que había sido aquí un nefasto secretario de Hacienda y ahora es presidente desde hace años de la OCDE, hubiera venido durante el proceso electoral a conversar con el candidato del PRI, aunque ya las órdenes estaban dadas desde antes, pero se trataba de formalizar la relación del gobierno de México que iba a ser con las decisiones del Organismo del Desarrollo Económico que reúne a 34 países en el mundo. Esta orden la cumplió la Secretaría de Educación Pública rigurosamente. Sacaron de la educación media y media superior las materias de filosofía, ética y estética. Y siguiendo la orden de la misma OCDE, fingieron que la materia se impartiría permeando las demás materias de una carrera con principios éticos y filosóficos, en una especie de difusión de un bien que desde el punto de vista de la docencia y de la investigación académica, para mí es un misterio. ¿Cómo se va a difuminar o difundir, incorporar esa ética que desaparecen como materia del resto de las materias? ¿Cómo se va a hacer?
Los propios profesores tendrán que prepararse para ello si es que ese camino es el correcto. Me atrevo a presentar este planteamiento así de abiertamente, porque me tocó incluso participar hace alrededor de 2 meses en una mesa redonda en el Senado de la República, donde el tema era el de la no desaparición de las materias filosóficas en las carreras medias y superiores del país. Y hace apenas unas 3 semanas, la Comisión de Educación del Senado de la República, incluso personalmente Gabriela Guevara, que había participado en esa mesa en la que yo estuve en el Senado, me envió una comunicación diciendo que habían logrado ya que la Secretaría de Educación Pública, Chaufet concretamente, reconociera que es una arbitrariedad imposible de realmente llevar a cabo el retirar las materias filosóficas de la educación media y superior. Media, superior y superior. Hasta donde yo sé, entonces, el asunto, por lo menos hasta el momento, está indefinido. La SEP dijo, fue lo que nos comunicó la señora Guevara en ese correo, dijo, atendemos el requerimiento, la demanda, el reclamo de no desaparecer esas materias. Hemos decidido no hacerlo, pero lo vamos a comunicar oficialmente pronto. Esa comunicación oficial no ha ocurrido en estas 3 o 4 últimas semanas. Pero son datos muy concretos que he podido vivir de cerca en relación con este tema. Pero el asunto de fondo es por qué quieren desaparecer la ética, la filosofía, la estética en la formación de los jóvenes. ¿En qué les espanta a las gentes del poder y los que toman las decisiones que los jóvenes manejen valores, se enteren de cómo confrontar la realidad a partir de principios, cómo explicársela desde la visión de la búsqueda del otro, de los demás, de la sociedad misma en lo que acometamos en nuestra vida? ¿En qué les molesta? En un país donde, como no ocurre en ninguna otra parte del mundo, hoy en día se degüella a las víctimas, se les destaza, se les queman los cuerpos en ácido, hay matanzas en toda la República, principalmente en el norte, de personas inocentes, en donde hubo más de 100,000 muertos en 6 años, los del gobierno de Calderón, según cifras de organismos internacionales que trascienden la muy comodina cifra oficial de que son 60,000 muertos. Pero no me voy a pelear con número de muertos. Son decenas de miles de personas asesinadas de las cuales no se da cuenta. Y no hay quien responda sobre este impresionante ensangrientamiento del país, donde lo que se han desaparecido son todos los valores. Hoy en día lo que está de por medio, lo que está en entredicho, no son los derechos humanos en general, sino el derecho fundamental a existir. Es lo que no se respeta, lo que diariamente es violentado, violado, aparentemente hasta donde vamos, sin que aparezca una perspectiva de que esto tiene fin, de que va a terminar. ¿Cómo hemos llegado en México a estas situaciones sanguinarias que no se viven ni siquiera en los países que están en guerra, como Afganistán o Irak, defendiendo su derecho a la independencia y a la autonomía frente a la invasión norteamericana de sus territorios? Allá se cometen crímenes atroces también, pero ni remotamente en la cantidad ni con la connotación sanguinaria con la que se están cometiendo en México. Yo estoy convencido
de que el aparato educativo del país, la educación, que fue una de las cosas de las que podíamos atender con cuidado y sentirnos bien frente a ella, se desplomó deliberadamente. Desplomaron deliberadamente la educación en México, lo mismo en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, que en la cantidad para atender a los jóvenes. Hoy en día hay 8 millones de jóvenes que no lograron entrar a la escuela. Tan solo este año van 400,000 en la Ciudad de México, no más en la Ciudad de México. El aparato educativo no puede recibirlos, no caben más. Pero también los resultados de la educación de los últimos años, que están siendo calificados, evaluados por organismos internacionales especializados en la materia, nos ponen a los mexicanos en una condición deplorable. Estamos reprobados en comprensión de lectura, en matemáticas. Eso según la propia OCDE, la que le da órdenes al gobierno de México para que reforme la educación en el sentido que a ellos les interesa, y que le da órdenes para que saque las materias filosóficas de la educación media y superior. Esa misma OCDE nos reprueba. Dice que estamos en los suelos. Y otros organismos internacionales también, que evalúan la educación. Si la educación se ha desplomado para mí, como observador e investigador de la realidad, deliberadamente, tan deliberadamente que le entregaron el control de la educación a una mafia disque sindical, a un sindicato que ha hecho con la educación lo que ha querido en el país desde hace 40 años. Negocios de todo tipo. Mientras se desplomaba la calidad y la capacidad de recepción.